Hola, buenos días. Vamos a ver los últimos resultados de Amazon, Facebook o Meta, Google y Microsoft porque creo que están en un momento de cambio muy importante. Hay tres escenarios posibles para estas empresas. Que sigan creciendo muchísimo como hasta ahora, que entren en una fase de madurez o estancamiento o que sus beneficios caigan de una forma importante. Vamos a ver las probabilidades de cada uno de estos tres escenarios. No están todas en el mismo caso, pero tienen algunas cosas en común. Estos son los resultados de Amazon en el primer trimestre de 2023. Mejora bastante respecto a 2022, pero recordad que 2022 fue un año malo. En 2022, el EBIT Operating Income de Amazon cayó el 50% y acabó el año con resultado neto negativo. Por eso tenemos que fijarnos en que el EBIT del primer trimestre de 2023 es un 46% inferior al EBIT del primer trimestre de 2021. Y el beneficio neto por acción es un 60% inferior porque en el primer trimestre de 2021 tuvo un beneficio por acción de $0,79 teniendo en cuenta ya el split de 20/1 que ha hecho hace unos pocos meses. Una cosa curiosa de Amazon es que sigue siendo una empresa más local de lo que se pueda pensar, porque aquí veis que el 60% de sus ingresos siguen viniendo de Estados Unidos y Canadá. Amazon sigue siendo una empresa con mejor servicio que rentabilidad. El servicio de Amazon es muy bueno, pero no termina de mejorar su rentabilidad. En este gráfico vemos el resultado neto de los 12 meses anteriores acumulados en cada uno de estos trimestres. Como veis, va descendiendo. Amazon no tiene ningún problema grave, pero sus beneficios no están creciendo. El negocio de la nube, AWS, que creo que es el más interesante para largo plazo, de momento ha dejado de crecer como veis aquí. Y fijaos en un dato importante, aquí veis que el EBIT del negocio en la nube en el primer trimestre de 2023 ha sido de $5.100 millones. Recordad que antes vimos que el EBIT de todo Amazon en este trimestre ha sido de $4.800 millones. Esto quiere decir que el negocio del comercio electrónico le está dando pérdidas en este momento. Esto se debe a la subida de la inflación, que es algo que se irá corrigiendo porque la inflación va a menos y porque Amazon subirá algo los precios. Aún así, hasta ahora Amazon no ha conseguido que su negocio de comercio electrónico sea realmente rentable. El flujo de caja libre tampoco está yendo bien. Al final del vídeo veremos la valoración de todas estas empresas juntas para que se entienda mejor. Pasamos a Facebook o Meta. Los resultados de Meta tampoco han sido buenos en el primer trimestre de 2023 como veis aquí. Los costes le han subido más que los ingresos. Parte de esta subida de costes es por las indemnizaciones para reducir plantilla. Después comentaré más sobre este tema. Pero en estos gastos aún no está la multa de $1.300 millones que le acaba de poner Irlanda por el tema de la gestión de los datos, porque ha sido ya en el segundo trimestre. Y 2022 tampoco fue un año bueno porque el EBIT y el beneficio por acción de Meta bajaron un 40%. Aquí veis que los ingresos de este trimestre son similares a los del primer trimestre de 2021 y 2022. Son un poco más altos, pero son cifras normales para cualquier empresa de cualquier sector. No son crecimientos espectaculares. Otra cosa importante que ha frenado su crecimiento es el ingreso por usuario. No es un dato malo, pero para valorar Meta tenemos que tener en cuenta que esta cifra ya no crece con claridad. Los gastos sí que le están subiendo mucho, sobre todo por las inversiones en inteligencia artificial y metaverso, que como os he comentado en otros vídeos son inversiones más difíciles y más arriesgadas de lo habitual. Y por eso es más difícil de lo habitual estimar si esas inversiones en inteligencia artificial y metaverso les saldrán bien o no. Igual que le pasaba a Amazon, el resultado neto de Meta no está creciendo. Meta sigue ganando mucho dinero, pero ya no gana más dinero cada trimestre que pasa. Parece que Meta también ha entrado ya en una fase de madurez y que ya no es una empresa de gran crecimiento. A Google también ha bajado el beneficio neto y el EBIT este trimestre. No son unos resultados malos, pero tampoco son unos resultados que estén creciendo con fuerza. 2022 no fue un año malo para Google, pero tampoco fue un año de fuerte crecimiento. En 2022 los ingresos de Google crecieron el 10%, pero el EBIT cayó el 5% y el beneficio por acción cayó el 13%. Los resultados que acaba de presentar Microsoft son los de su tercer trimestre de 2023. Los ingresos y el EBIT suben un poco y el beneficio por acción cae un poco. No son malos resultados, sino resultados aceptables, pero tampoco hay ya fuerte crecimiento. De estas cuatro empresas, los mejores resultados han sido los de Google y Microsoft, aunque el beneficio por acción les cae un poco. Los resultados de Meta han sido peores y la peor de los cuatro ha sido Amazon. En lo que quiero que os fijéis, porque es lo más importante de todo esto, es que estas cuatro empresas ya no están creciendo mucho como hacían en años anteriores. Y no es cosa de un trimestre aislado. Así que lo más prudente es pensar que el beneficio, el crecimiento fuerte de los beneficios de estas empresas ha quedado atrás y a partir de ahora tendrán un comportamiento más normal con un crecimiento más normal. Recordad también que todas ellas están haciendo recortes de plantilla muy importantes. Y en principio es incompatible reducir la plantilla de forma importante con tener crecimientos muy altos. Se puede crecer reduciendo plantilla y es muy habitual, pero es poco probable que reduciendo plantilla se tengan crecimientos espectaculares, como los que han tenido estas empresas en años anteriores. Al principio os decía que íbamos a comentar los tres escenarios posibles para estas tres empresas. El primero de ellos, el de que sigan teniendo un crecimiento muy superior a la media, creo que tiene una probabilidad baja de suceder y me parece que lo más prudente es descartarlo para valorar estas empresas. Vamos a ver cómo están de caras o de baratas estas empresas
suponiendo que el escenario que se produzca sea el segundo, es decir, que a partir de ahora tengan un comportamiento similar al de otras empresas de otros sectores. En el caso de Amazon, si cogemos el beneficio por acción de su mejor año, que fue 2021, entonces en $115 tiene un PER de 35 veces. Pero ya vemos que actualmente está lejos de su resultado de 2021 y no parece que en 2023 se vaya a acercar a ellos por las previsiones que hace para los próximos trimestres. A mí me parece que Amazon está cara a los precios actuales. Meta cotiza en los $250. Su mejor año fue 2021, en el que tuvo un beneficio por acción de casi $14. Así que si lo calculamos con ese dato, el PER de Meta es de 18 veces. Parece que sus resultados de 2023 van a ser bastante inferiores a los de 2021. Según los resultados que ha tenido en el primer trimestre de 2023, su beneficio por acción en 2023 puede ser de $7-8. Así que su PER 2023 es de unas 30-35 veces a los $250 actuales. A Meta también la veo cara al precio actual y no la compraría. Google cotiza a $125 y su mejor año también fue 2021 cuando tuvo un beneficio por acción de $5,26. Si lo calculamos con ese dato, su PER es de 24 veces. Según los resultados del primer trimestre de 2023, su beneficio por acción de 2023 será unos $4,5 más o menos. Así que su PER 2023 es de unas 28 veces. Estaría a un precio correcto si siguiese teniendo un crecimiento muy fuerte, pero ya hemos visto que eso parece poco probable. Así que tampoco compraría Google a este precio. El mejor año de Microsoft fue 2022 cuando tuvo un beneficio por acción de $9,65. Así que a los $315 actuales su PER 2022 es de 33 veces y el PER 2023 va a ser muy similar. También es un PER alto para una empresa que ya no está creciendo como lo hacía en años anteriores. Sobre la inteligencia artificial voy a hacer un vídeo porque me parece que es algo muy importante. En cuanto a la influencia que había a tener la inteligencia artificial en los beneficios de estas empresas, eso es algo que ahora no está nada claro. De momento, les supone un coste y parece que hay mucha competencia porque han salido de repente muchas empresas que hacen aplicaciones buenas de inteligencia artificial. Y lo más probable es que sigan saliendo más. Si en algún momento vemos que empiezan a tener beneficios importantes de la inteligencia artificial, entonces tendremos que tenerlo en cuenta en la valoración de estas empresas. Pero de momento no es así. En este segundo escenario, el de que a partir de ahora tengan un crecimiento o un comportamiento similar al de otras empresas de otros sectores, creo que la zona de compra de estas empresas estaría alrededor de PER 15. Todas están ahora bastante lejos de esa zona. El peor escenario es que en los próximos años tengan una caída fuerte de los beneficios. ¿Qué podría hacer que en los próximos años sus beneficios caigan con fuerza? Los peligros principales en este momento son dos: la regulación de los datos y el pago justo a las telecos por el uso que hacen de las redes de las telecos. Se habla de estos temas desde hace años, pero parece que en 2023 están empezando a cambiar las cosas. Así que creo que es mejor ser prudente y esperar a ver qué va cambiando. Yo creo que a día de hoy prácticamente nadie somos conscientes del valor de nuestros datos. Creo que lo más probable es que hasta ahora hayamos dado nuestros datos por demasiado poco y en el futuro el precio de los datos suba y estas empresas tengan un margen de beneficios menor. Además de eso, lo que sí está sucediendo ya es que cada vez les ponen más multas por nuestros datos y parece que esto va a ir a más. En cuanto al uso de las redes de telecomunicaciones, estas empresas no están pagando un precio justo por el uso real que hacen de esa red. Esto lo comentan en otros vídeos como este que os dejo por aquí. Parece que esto está empezando a cambiar, como por ejemplo con la consulta pública que ha abierto la Unión Europea sobre este tema. No es seguro que el coste de nuestros datos vaya a aumentar para estas empresas porque tengan que pagar a los usuarios de alguna forma o porque las multas vayan a ir a más. Tampoco es seguro que vayan a tener que pagar más por el uso que hacen de las redes de las telecos. Nadie sabe lo que va a pasar con estos temas en el futuro. Pero sí sabemos que la probabilidad de que estas dos cosas empeoren para las grandes tecnológicas en el futuro es lo suficientemente alta como para que la opción más prudente sea esperar a ver cómo evolucionan estos dos asuntos y ver qué noticias van saliendo sin comprar acciones de estas empresas de momento. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.